aquí con nosotros, ya que hemos preparado esta jornada con muchísimo entusiasmo, y gracias por elegir esta tarde venir a informaros y venir a apoyarnos y a acompañarnos. Gracias. Como ha dicho Pepe, soy Irene y soy vocal de esta asociación, ASNAPAVAC. Nosotros en la asociación tenemos un objetivo, y es el de luchar por el derecho de todos los afectados por el amianto en la Bahía de Cádiz. Para ello nos dedicamos a informar y orientar a todo el que se sienta perdido ante esta difícil y dura enfermedad. Para los afectados se convierte en primordial tanto un buen diagnóstico clínico como un buen asesoramiento jurídico. Y es por eso que desde ASNAPAVAC contamos con la colaboración estrecha del abogado Alejandro Zapata García, aquí conmigo. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz, ejerce desde el año 1998, es especialista en Derecho Laboral con especial dedicación al reconocimiento de incapacidades laborales, abarcando otros campos del derecho relacionados con los ámbitos tributarios y de empresas. En este momento dirige el bufete Buró Abogados conjuntamente con otros socios. El letrado Alejandro hoy nos ilustrará sobre las cuestiones relacionadas con el reconocimiento de enfermedades profesionales, tramitaciones, pleitos por la vía judicial por daños y perjuicios contra las empresas que produjeron el daño y posibilidades de familiares con diagnósticos relacionados con amianto que no trabajaron, como es lo que hemos estado hablando tantas veces del ejemplo de los casos de las mujeres que lavaban la ropa impregnadas por fibras de amianto. Sin más, le damos paso a la ponencia de Alejandro Zapata. Gracias. Buenas tardes. Después de la ponencia que ha dado el doctor y la que ha dado Pepe, ¿vale? Ya la primera parte de las cuestiones que yo iba a tratar me las voy a saltar y me voy a centrar en lo que es la reclamación de la enfermedad profesional, de las enfermedades derivadas de la utilización o del manejo de la manipulación del polvo de amianto, así como la vía judicial relativa a la indemnización por daños y perjuicios, ¿vale? Tal como Pepe ha expuesto en su primera ponencia y las diferentes normativas que se han venido desarrollando reconociendo el amianto como enfermedad profesional, fue a partir de 2015 que en la reforma que hubo del Real Decreto donde se reconocían las enfermedades profesionales se incluyó como enfermedad profesional el cáncer de laringe ocasionado por la exposición a polvo de amianto como enfermedad profesional. Eso supuso un paso hacia adelante a la hora de poder reclamar ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social las enfermedades derivadas del amianto como tales, como enfermedades profesionales, y posteriormente para poder reclamar directamente a esas empresas que vienen utilizando el amianto vulnerando totalmente cualquier tipo de norma de prevención de riesgos laborales, pues reclamarle las indemnizaciones por daños y perjuicios que deben abonar tanto por responsabilidad contractual, que son las derivadas del propio contrato de trabajo, o sea, de los trabajadores directamente que manipulaban esos materiales, como por responsabilidad extracontractual, que es la que afecta a todos aquellos familiares que por diferentes razones tenían un contacto no directo en los centros de trabajo, pero sí tenían un contacto indirecto a partir de como bien han dicho, de la ropa y de los utensilios que los trabajadores se traían a su domicilio y que estas personas se encargaban bien de limpiar, de lavar, etcétera, durante un año, otro año. Como bien he dicho el doctor, las enfermedades relacionadas, sobre todo los cánceres de pulmón relacionados con la exposición al amianto, son enfermedades que se producen a lo largo de toda una vida laboral y que dan la cara normalmente cuando ya el trabajador está fuera de la empresa por jubilación o por el reconocimiento de una incapacidad permanente, que tal como está la regulación de la seguridad social en España, pues normalmente empezamos reconociendo de que eso es una enfermedad común, ¿vale? Cuando actualmente, ya digamos en una visión práctica de cuáles son las reclamaciones que se pueden plantear concretamente ante el INS, el INS por norma, y los porcentajes que ha dado el doctor son totalmente ciertos,
Dispo norma cuando se le solicita una incapacidad permanente de cualquier trabajador, sea bien por amianto o por cualquier otro tipo de enfermedad, la respuesta en un 90% de las veces actualmente es no. Es no. Las limitaciones funcionales del trabajador no alcanzan para otorgarle una incapacidad permanente, bien sea total o bien sea absoluta, para su puesto de trabajo. Más difícil es que aquellas enfermedades relacionadas con el amianto que no se encuentran recogidas dentro del catálogo reconocido de enfermedades profesionales sean aceptadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social para reconocerlas como enfermedades profesionales. Pero es que no solamente se da esa circunstancia, sino que incluso las enfermedades que vienen catalogadas como tales, pero no vienen especificadas de manera expresa en los informes médicos que emite el Servicio Público de Salud, que son los que de manera ordinaria viene admitiendo el Instituto Nacional de Seguridad Social y los tribunales médicos, tampoco reconoce que eso sea una enfermedad profesional. Con lo cual nos vemos abocados en el 95, 96, 97% de los casos a acudir a la vía judicial. Cualquiera de los aquí presentes que sepa cómo funciona los juzgados de lo social, sobre todo en la provincia de Cádiz o en la Comunidad Autónoma de Andalucía, cualquier asunto que no sea una cuestión relacionada con un despido, pues ahora mismo tienen fecha de señalamiento para 2025. Quiere decir que muchas veces estas reclamaciones, tanto en enfermedades profesionales como la responsabilidad por daños y perjuicios derivada del contrato laboral, que es la que se presenta contra la empresa, pues tiene una duración media en los juzgados de lo social de unos 3 años. Y si no te da la razón, una duración media para elevarlo a la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia en Sevilla de otros 3 años. Y esto es por lo que los letrados que nos dedicamos también a estos ámbitos, a lo que juega el INS. El INS lo que intenta es aburrir al personal y que nadie reclame, o que se aburran, o que no se gasten el dinero necesario para poder plantear una reclamación en condiciones ante un tribunal o ante un juzgado social, que es fundamentalmente el abogado y el perito. De todas formas, las reclamaciones por responsabilidad contractual y de enfermedad profesional han ido evolucionando a, entre comillas, mejor a raíz de una sentencia que hubo del Tribunal Supremo del 3 de diciembre de 2015, donde condenaron a la empresa Uralita S.A. a indemnizar a 15 trabajadores y a las esposas de estos por lo que estaba comentando antes. Es decir, ya no se trató solamente de analizar si la normativa laboral en ese momento exigía o no exigía a las empresas seguir una serie de controles de prevención de riesgos laborales, sino si la empresa, conociendo que el material que estaba utilizando era un material nocivo, empleó los medios necesarios no solo para proteger la salud de los trabajadores, sino para proteger la salud de los familiares de los trabajadores, sabiendo que la toxicidad de ese producto no solamente se quedaba en el centro de trabajo, sino que se extendía más allá del propio lugar de trabajo del trabajador. A partir de esa sentencia, que estableció una cosa fundamental, que fue que la carga de la prueba dentro de la responsabilidad civil la derivó al completo a la empresa, pues solamente con poder acreditar que una persona ha estado expuesta al amianto y tenga un informe médico que acredite que tiene una de las enfermedades propias derivadas de la exposición al polvo de amianto, no tiene que aportar ningún tipo de prueba más. Es decir, con un informe pericial o incluso con un informe de un servicio público de salud, que colabore el médico del Servicio Público de Salud poniendo lo que Pepe ha puesto ahí, o sea, aportando esos certificados y demás, pues ya toda la carga de la prueba para acreditar si se cumplieron o no se cumplieron con la normativa la tiene la empresa. Por eso, de un tiempo a esta parte, normalmente las reclamaciones que llegan a juicio, casi todas se están resolviendo en la puerta del juzgado. Los bufetes que ha contratado Navantia, que ha referido ahí Pepe Casas, vienen ya con el talón desde Madrid aquí a Cádiz, y en la puerta del juzgado pues me convence, ya tienen hecha la oferta económica, abonan la indemnización y se libran de entrar en sala, y seguramente de que esa indemnización va a llamar no solamente porque se reclame la valoración económica o el perjuicio causado por la propia enfermedad, sino porque lo que también ha dicho el doctor, por los daños psicológicos que se le ha causado no solamente al trabajador,
sino a todo su entorno familiar, tanto por la angustia de saber la enfermedad que se tiene, como por el daño moral producido por la muerte o por la enfermedad de ese trabajador, que no es una enfermedad, digamos, cuyo desarrollo sea cómodo o amable. Entonces, a raíz, ya digo, que a partir de esta sentencia del Tribunal Supremo y de la cantidad de sentencias que se han dictado en los juzgados de lo social del País Vasco y de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, donde es donde todo el germen de reconocimiento tanto de enfermedades profesionales como de indemnizaciones por daño y perjuicio se han dado a favor de los trabajadores, a raíz de esa jurisprudencia menor, es la que se está trayendo al resto de los juzgados para intentar que tanto en el social de Cádiz como luego en la sala se estimen las peticiones de los trabajadores y de la familia. En concreto, y por resumir, y me lo ha pedido Pepe Casa, os puedo explicar, como he dicho antes, que las reclamaciones que se pueden plantear, si se les reconoce vía reconocimiento por el Servicio Público de Salud de la enfermedad, o de que se parecen enfermedades que puedan encuadrarse dentro del cuadro de enfermedades profesionales derivadas del amianto, el propio trabajador tiene dos vías de reclamación. Una es la enfermedad profesional, para que bien le reconozcan tanto la propia enfermedad como la prestación derivada de esa enfermedad profesional, que evidentemente eleva en cuantía en la prestación que se pueda recibir si se está percibiendo otro tipo de incapacidad por si tiene reconocida una enfermedad común. Y por otra vía tiene la reclamación de la indemnización a la empresa. Eso dentro de lo que es el tema de la relación contractual con la empresa. Pero aparte, los daños, si se determina o se puede valorar que bien la cónyuge o la pareja del trabajador o trabajadora que está afectado por esa enfermedad, también en un análisis, en un informe, en una valoración médica, tiene síntomas de estar afectado por esa enfermedad, también tiene la posibilidad, ya no en la vía, ya no en la jurisdicción social, sino en la jurisdicción civil, de plantear una reclamación por responsabilidad de daños y perjuicios, responsabilidad civil, contra la empresa causante de ese daño. El problema es que en la vía social, pues no hay costas, cada uno asume sus propios gastos, puede, como se dice vulgarmente, disparar con pólvora ajena, reclamar indemnizaciones al grado más alto que establezca tu perito, pero eso, trasladado al ámbito civil, pues ya no es lo mismo. Puesto que en el ámbito civil, si se pierde o si no te estiman la demanda, hay que pagar las costas, no solo las tuyas, sino a la parte contraria, y por tanto, si algún afectado en ese sentido, o sea, cónyuge o hijo, decide ir por esa vía, pues ya es más complicado. Complicado en el sentido de que hay que pensarse bien y tener muy seguro que esa vía se va a ganar. Porque no es que los juzgados estén dando sentencias estimatorias a favor de los afectados del amianto. Los juzgados de Cádiz concretamente, salvo el juzgado número 2, y por las peculiaridades que tiene el juez que está ahora mismo allí, sí se ha estado reconociendo enfermedad, tanto en los que reclaman enfermedad profesional como los que reclaman indemnizaciones y no llegan a un acuerdo con la empresa, les está reconociendo los derechos de prestación como de indemnización, pero tanto el juzgado número 1 como el juzgado número 3, pues si se entra a celebrar, no son tan fáciles de convencer, y sobre todo, como dice Pepe Casa, hay que acreditar que se ha estado trabajando con amianto, hay que acreditar que la empresa no ha puesto ningún medio, y hay que acreditar que hay una relación de causalidad entre la enfermedad que se tiene y la exposición al polvo de amianto. En definitiva, ya os digo que desde el año 2000 hacia aquí, las reclamaciones por tanto reconocimiento de enfermedades profesionales derivadas de la manipulación de estas sustancias como la reclamación por responsabilidades civiles por daños y perjuicios se han elevado enormemente, por las razones que ha expuesto el doctor. A todas las personas que estuvieron trabajando en Astilleros, en Bazán,
en los años 60, finales de los años 60, todos los años 70, ahora o se está jubilando o llevan unos pocos de años jubilados y es cuando le está dando cara a la enfermedad. Con lo cual ahora habrá multitud de reclamaciones, tanto de reconocimiento de enfermedades como de demandas ante la empresa. Explicando, si alguno no lo conoce, cuál es, digamos, la sistemática que seguimos de los socios que vienen de la asociación para reconocer una de las dos cosas, lo primero que pedimos es que aporten los informes médicos a la asociación para que la asociación haga un filtro y sobre todo para determinar lo que ha dicho Pepe en su exposición, de que tiene los 4 aspectos fundamentales de indicio de que la enfermedad viene derivada del amianto y donde se le reconozca la afectación en ese informe médico. Con ese informe médico podemos presentar la reclamación ante el INS para el reconocimiento de la enfermedad profesional. El reconocimiento de la enfermedad profesional a nivel económico puede tener relevancia, sobre todo para aquellos trabajadores que ahora mismo estén cobrando otro tipo de prestación y no estén cobrando el tope máximo de pensión, porque si le reconoce la enfermedad profesional, le calculan su base reguladora sobre tanto sobre la base de cotización de contingencias profesionales como por todas las horas extraordinarias realizadas, con lo cual la base de cotización se eleva enormemente. Ocurre que si alguno le reconociera la incapacidad permanente absoluta y está cobrando el 100% y está cobrando el máximo de pensión, el reconocimiento de la enfermedad profesional le va a servir por el hecho de que se la reconozcan y luego para poder entablar una reclamación contra la empresa por los daños y perjuicios causados por la utilización del amianto. Entonces, una de las vías, la vía administrativa que se presenta ante el INS, y reconocida la enfermedad profesional, se acude al juzgado de lo social para reclamar la responsabilidad civil. Si no te reconoce la enfermedad profesional, pues se va al juzgado de lo social a reclamar la enfermedad profesional y la responsabilidad civil de la empresa. El INS, como ya han dicho aquí, no está por la labor de reconocer por las buenas o a primera la enfermedad profesional y está lanzando a casi todos los reclamantes al juzgado para que allí ya decidan si se tiene o no se tiene derecho a la enfermedad profesional. En cuanto a la responsabilidad civil por daño y perjuicio, pues simplemente, la reclamación se plantea primero enviando una comunicación fehaciente a la empresa diciendo que se tiene la enfermedad, aportando los informes médicos. Se hace una valoración económica a través de un perito de la reclamación que hace la empresa, que se hace a la empresa, y en algunas ocasiones la empresa te hace una oferta económica antes de presentar la demanda, y si no te obliga normalmente a presentar demanda, y cuando ya tienes señalado el procedimiento es cuando el despacho de abogados se pone en contacto con los abogados que llevamos a este tema para llegar a un acuerdo. En contadas ocasiones, desde que están trabajando estos bufetes de Madrid, se está entrando a celebrar el tema de las indemnizaciones, por lo que he dicho antes, porque ya una vez que te abre la puerta del juzgado y entras a celebrar, ya no hay reclamos todo lo que entra, ya no hay rebaja ninguna. Entonces, si yo veo aquí que, por lo que me han comentado, hay bastantes socios que han venido hoy a la asamblea. Si alguno no ha iniciado todavía la reclamación de enfermedad profesional, yo le invito a que lo haga, sobre todo por lo que he comentado al principio, porque es una reclamación larga. Si no te la reconocen en vía administrativa, y que contra antes se empiece, pues antes de llegar a la fecha de señalamiento y antes se le reconocerán los derechos a cada uno de los trabajadores que evidentemente trabajaron en unas empresas. Yo tenía preparado también aquí un breve resumen de la vulneración manifiesta, sobre todo de los astilleros españoles desde los años 60 para acá, que eran perfectos, y además hay pruebas, que eran perfectos conocedores del daño que estaba produciendo el amianto o que podía producir el amianto en los trabajadores. Había una institución a finales o a mediados de los años 70 que se encargaba de realizar instrucciones sobre la salud laboral de los trabajadores, que era el Instituto Territorial de Seguridad y Higiene del Trabajo,
donde en los años 74, en el año 77, en el año 79 advirtió a las empresas a través de los mecanismos que tenía de que las fibras de amianto en las diferentes fábricas donde se estaba utilizando podía producir los daños que ahora estamos viendo. No se hizo absolutamente nada, que no es hasta el año 82 cuando se dicta una orden ministerial donde se crean una serie de normativas para la prevención de riesgos laborales, pero que tampoco, lo llevamos toda la década de los 80 utilizando el amianto en las empresas y sin una normativa de prevención. A partir de la aprobación de la primera ley de prevención de riesgos laborales, ya en los años 90, donde se empieza a controlar este tema, pero verdaderamente no es a partir del año 2006 hacia adelante, que es cuando, bueno, a partir del año 2001-2002, cuando se prohíbe la utilización del amianto en las empresas, cuando ya se empieza a mover todo esto, como ya he dicho antes, y donde se empieza ya a demandar a todas las empresas que o bien han venido utilizando el amianto o bien tenían amianto instalado en sus instalaciones y los trabajadores trabajaban un día tras otro en esos centros y, como dice el doctor, como dice Pepe, eso tiene una vida útil, empieza a desprender fibras y produce la enfermedad que finalmente se diagnostica, que es los ejemplos, por ejemplo, de lo que ocurrió en Televisión Española, donde hay multitud de pleitos en la Comunidad de Madrid porque todo el estudio de Carlos del Rey estaba forrado de amianto y muchos trabajadores o están enfermos ahora de cáncer de pulmón o fallecieron de cáncer de pulmón sin saber que lo que le había producido su enfermedad o no era el tabaco o no era otro agente externo, sino que era la cantidad de amianto que había en esos estudios. Con lo cual, es lo que os digo, la vía no es fácil porque, como ya hemos repetido los tres ponentes, la administración no está por la labor en ninguno de los casos de reconocer por vía administrativa la enfermedad derivada del amianto como enfermedad profesional. Hay que pelearla normalmente en el juzgado, pero yo, por cuestión personal, os invito a todos a que lo hagáis, porque tarde o temprano las sentencias que ahora están en el social, que llegarán a los superiores de justicia, llegarán al Supremo y empezarán a caer en cascada los reconocimientos de tanto de enfermedades profesionales como de indemnizaciones, porque es que no hay nada que pueda, no hay ninguna causa que pueda alegar ninguna empresa durante los años donde el amianto se estuvo utilizando que haya intentado evitar que ese producto no llegara a los pulmones de los trabajadores y les produjera el daño que le está produciendo ahora. O sea, no hay ninguna empresa que en los años 60, 70 y 80 pusiera medios que pueda justificar documentalmente para poder entrar en una sala y defender que ellos cumplieron con una normativa medianamente positiva en prevención de riesgos laborales en este tema. Lo único que defienden en la sala de un juzgado los abogados de las empresas es que no sabían que eso producía eso, que no hay ningún informe público que acredite que en aquella época se sabía que eso producía ese daño, etcétera, etcétera. Pero cada vez hay más estudios, hay más valoraciones médicas. Yo tengo uno aquí que es en el que me he basado para esto y es una tesis doctoral de una doctora de Derecho Civil, no de Derecho Laboral, de la Universidad de Castilla-La Mancha, en la que establece los daños provocados por el amianto y la responsabilidad civil. De ese estudio es donde elabora cuáles son los derechos de reclamación que tiene tanto el trabajador como sus familiares. Lo que antes hemos hablado, o sea, que no solamente la empresa tiene que indemnizar directamente al trabajador, sino que también está obligada a indemnizar a todas aquellas personas que durante muchísimos años han estado aspirando ese tipo de sustancias. ¿Vale? Y nada más.